Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de los conversatorios del Instituto del Futuro. Como cada viernes 5 de la tarde, hora Lima, Perú, Bogotá y otras ciudades del hemisferio, estamos muy contentos de estar con ustedes en estas transmisiones de variados temas, ¿no? Tenemos temas políticos, económicos, educación, social, muy variado, muy variado. Y esta vez tenemos un tema, como todos los viernes, muy interesante, pero lo que lo hace especialmente interesante es nuestro panel. Siempre tenemos un panel que nos ayuda, que nos comparte anécdotas, que además nos instruye, nos explica el tema a tratar. ¿Y cuál es el tema que nos convoca el día de hoy? La crisis y la influencia de los fake news en la política. Ustedes dirán que es coincidencia, no es coincidencia. Este estaba preparado con anticipación, pero por esas cosas de la vida y de la coyuntura se ha convertido altamente relevante. Entonces, qué buena ocasión, creo que no hay momento más propicio para el tema y hecha esta presentación, a continuación presentaré a mis invitados, a mis panelistas. Voy a empezar con Fiorella Mayanga. Fiorella es comunicadora y además especialista en comunicación corporativa. ¿Ah? ¿Cómo estás, Fiorella? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Guido? Muchas gracias por la presentación. Muy feliz de compartir contigo este conversatorio y con un tema, como tú dices, que siempre está en el tintero, el tema de las fake news en la política, ¿no? Nosotros aquí parece de manera entretenida lo que tenemos en nuestro país. Siempre la política nos está trayendo esta cosita, mermelería, si le queremos llamar de manera coloquial. Estamos ahí pendientes, ¿no? Y me parece un tema muy importante para poder tocarlo el día de hoy con ustedes. Muy bien, Fiorella, muchísimas gracias. Ya regresamos contigo con la primera pregunta. Vamos a Ok. seguir el orden de la publicación que apareció en nuestro afiche que está anunciando estos conversatorios del Instituto de Futuro. Mi siguiente invitado, él es Jaime del Castillo Jaramillo. Él es abogado, comunicador social y especialista en ciencias políticas. Bienvenido, Jaime, además con todo tu bagaje, con toda tu experiencia. Creo que este programa está asegurado en su éxito. Gracias, Guido, gracias Fiorella, gracias el Instituto del Futuro y felicitarlos, ¿no? Porque nos hace falta espacios como este, ¿no? Es importante que hayan conversatorios de este tipo para cruzar ideas y a veces se aprende más en un conversatorio que leyendo un libro, ¿no? Así que muchas gracias y para adelante, ¿no? Claro, me quedo contigo, Jaime. Una pregunta, ¿cómo Mm. podemos definir los fake news y cuál es la diferencia con la desinformación y en la información errónea que puede haber, que suele suceder, una desinformación o una información errónea? Pero los fake news son diferentes y cómo podíamos definirlos. A ver, los fake news o falsas noticias viene a ser el outsider del periodismo clásico y tradicional, ¿no? Es el maldito Chris que se metió al periodismo y lo chaveteó, ¿no? Esto acaece a raíz de la aparición de las redes sociales. Entonces, con las redes sociales, pues cualquiera ingresaba y decía lo que quería y lanzaba el video que quería, el audio que quería y la verdad, entre comillas, que te le daba la gana. Y si tenía repetidoras, pues ni vuelta que darle, se formaba una bola de nieve y van a andar, ¿no? Una noticia que todo el mundo nunca confirmaba, pero se hacía presente, pues, en el mundo de las noticias, de la opinión pública. Entonces, fake news es bulo, es mentira, ¿no? Es confusión, ¿no? Y es las redes sociales prácticamente, la potencia de las redes sociales, la que cercaron al periodismo, lo ahorcaron por diferentes lados, no solo por los cuatro costados, y prácticamente al periodismo ahora, inclusive hasta tiene que vender por internet y no le está yendo bien tampoco, ¿no? Es una historia larguísima, pero ese es el concepto que te podría dar de primera mano.
No, buenísimo, buenísimo. Esto se ha potenciado, se ha hecho mucho más evidente, pero antes ya existían algunos antecedentes, Fiorella. Por ejemplo, ¿tiene que ver esto algo con la prensa amarilla que siempre conocíamos, ¿no? Que era más sensacionalista o es algo diferente. Y ahora estamos escuchando algo también, no, es una cortina de humo, dice cada vez que sale una noticia, le llaman una cortina de humo. Mira, todos estos términos, desinformación, información, falsas noticias, fake news, en fin, vamos orientándonos, Fiorella, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles son Ok, esas diferencias? sí, como decía Jaime, pues lo que busca esta fake news o desinformación es manipular, seguir tratando estos temas nacionalistas, amarillistas que pensaron en la época popular chicha, en el tiempo también del terrorismo, de los 90. Todo esto siempre ha existido, solamente que se lo daba de otra manera. Vino el Internet con la modernidad y utilizó esto como una palanca para que llegue a la masa de manera distinta, llega a todos los rincones. Entonces, estas fake news o desinformación ha tomado una fuerza durante estos años que ha llegado a la desinformación, tanto así a manipular a la audiencia, que ellos inclusive ya no saben en qué medios saber si me están diciendo la verdad, ¿no? Tenemos, sí, ahora los medios tradicionales están en las redes sociales, porque si no, la comunidad ya no consume mucho lo tradicional, ya estamos en lo digital. ¿Cómo esas personas decir no yo si es una información falsa o verdadera? Ya me quedo yo también un poco pensando si eso no es. Entonces, ahora tenemos como plataformas digitales. Tengo WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok. Entonces aquí tenemos un montón de gente que se pone a opinar, inclusive que no sabe esta información. Y está como, voy a usar este término quizás un poco así coloquial, como chisme de barrio. Lo escuché por aquí, me dijeron por allá, y yo asumo esto como si fuera real. Y yo le cuento a alguien y la otra persona se la cree. Y voy como el boca a boca y se empieza a generar un bolondrón. Y eso pasa con las cadenas de información que nosotros brindamos. Entonces, las fake news o herramientas que usamos para desinformar en la política encajan perfectamente, porque manipulo a la audiencia. Entonces, como todo el mundo está pensando en otra cosa y yo le invento esta información, me calza perfecto. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, hemos visto la lamentable que tenemos en el 2021, las elecciones que hemos tomado, tenemos los resultados. ¿Qué empezó a aparecer? Medios de comunicación que nunca nadie lo había escuchado, no sé, Pepito Pérez, Juanito, y empezó a crear esta información con imágenes truncadas, votaciones que no eran, y todo el mundo nos ponía como será verdad o no será verdad. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, vemos los resultados que ahora tenemos, ¿no? Que lamentablemente al final nos ha hecho retroceder como país, ¿no? Entonces, este tema sí hay que tomarlo con pinzas y más que todo nosotros, como jóvenes, debemos que escuchar qué pasó en nuestra vida como política, qué nos pasó antes, qué decisiones, porque vimos en estas elecciones de 2021 un montón de jóvenes que repetían discursos que no tenían nada que ver. Escuchaban a alguien sí mayor, pero quizás esta persona tampoco sabía y otra persona le partió o le hizo creer y estábamos como monitos tirando esta información y la verdad no era. Entonces, desde mi punto como joven, yo también soy docente, estoy educando también a jóvenes, entonces leemos las informaciones, buscamos fuentes, contrarrestamos para saber si realmente lo que nos están diciendo es real. Y aquí va en todo tema, ya sea político, si de repente quiero estudiar algo, alguien me dice algo, no me puedo dejar guiar por los cuentos o por lo que dicen. Y todo esto nos está generando, por ejemplo, otro caso que tenga que ver con coyuntura. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en La Victoria, el tema de venezolanos con esto, y empezaron unas cadenas de desinformación que cuando el partido de Perú y Venezuela iba a llevarse a cabo, los venezolanos iban a atacar a la barra de Perú, me parece. Entonces empezaron a hacer un bolondrón de algo que simplemente alguien soltó una información para generar un conflicto. Entonces, si nos dejamos guiar por esto, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, vamos a llegar a un consenso que vamos a seguir cometiendo errores y bueno, eso es lo que ocasiona las fake news al final, ¿no? Muchas gracias, Fiorella. Qué interesante. Jaime,
Dime. ¿Hay una intencionalidad detrás de las fake news? Claro, obviamente. Qué bueno que hayas mencionado el amarillismo, ¿no? Inglaterra es uno de las fuentes maravillosas, ¿no? Del periodismo amarillo perverso, ¿no? Uno de los más perversos, más mordaces, más mentirosos, ¿no? Del mundo. Y estamos hablando de siglos pasados, ¿ah? Porque, a ver, algo muy chiquito. El periodismo en verdad nace desde el poder, porque en Roma, recordemos que salía un anunciador a la plaza pública y decía que se había acordado en el Senado y que habían dispuesto los dictadores, ¿no es cierto? Y el público se arremolinaba alrededor. Entonces el periodismo nace desde el poder político. Y cuando nace del poder político, nace mintiendo, porque el gobierno nunca va a decir la verdad. El gobierno tiene que decir su verdad. Luego aparece ya el periodismo en el sector privado, pero siempre aquel que inicia una empresa periodística, lo primero que dice, ¿me voy a pelear con el gobierno o no me voy a pelear con el gobierno? O sea, el periodismo nunca ha sido algo limpio. El periodismo siempre ha nacido con una posición. O estoy con el gobierno o no estoy con el gobierno. ¿Y quién me va a mantener si estoy en contra del gobierno? Entonces, los anunciantes son los que siempre han llevado en su seno como bebé al periodismo. Y los anunciantes siempre han estado con el gobierno y por lo tanto los anunciantes pagan para que las noticias sean mentira en la medida de sus intereses y sean verdad en la medida que le convenga al gobierno. Entonces, cuando hablamos de fake news, estamos hablando de la punta del iceberg. Y en el siglo XXI, qué bueno que lo hayas muy inteligentemente, lo hayas llevado al amarillismo, Guido, porque me permite decir estas cosas, ¿no? El fake news es en el siglo XXI. Termino con esto. Trump ha tenido un grandísimo problema por las fake news. Hasta lo han llevado a los tribunales porque consideran que él pactó con ciertos sectores de Rusia o con el gobierno ruso para que manipulen las elecciones. ¿Cómo? A través del Internet y con fake news. O sea, no solamente la derecha norteamericana se adueñó del periodismo, porque antes eran casas, como ustedes saben, casas de periodismo, ¿no es cierto?, donde eran familias prácticamente que se transmitían de padres a hijos la tradición periodística, sino que ahora cualquier empresario dice, me compro tal medio de comunicación, como comprar un vestido, como comprarse un polo, ¿no? Me compro este medio, me compro este medio, me compro este medio y se acabó. Y hago lo que a mí se me dé la gana. Y el Senado norteamericano dio liberalidad en materia de comunicación. Entonces, finalmente, la fake news es, ¿cómo se llama esa palabra? Cuando la libertad, libertinaje, cuando la libertad se prostituye, ¿cómo se llama? Libertinaje. El fake news es el libertinaje, es la juerga, es la hora loca del neoliberalismo, donde cada quien hace lo que se le gana porque quiero, pues, y porque tengo plata para hacerlo, pues. Tengo medios de comunicación para hacerlo. Y se acabó. ¿Qué periodismo? Son tonterías, paparruchas. Entonces, esa es la situación por la cual estamos cruzando, ¿no? Jaime, me has hecho recordar algo. Ujú. ¿Sabes cuál es la ley del oro? Dime, dime. La ley la pone el que tiene el oro. Exactamente, ¿Ya? Eso es exactamente. lo La que del dicen viejo algunos este, ¿no? amigos. La del viejo este. Yo tengo la pistola, papá. Yo la tengo acá. ¿Tú qué tienes? No, yo soy la ley. Punto. Se acabó, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Sí. Entonces, como existe en algunos sectores la ley del oro, dicen algunos colegas, se tiene que regular esto, ¿no? Entonces aparecen instituciones reguladoras, como por ejemplo en el Perú,
se denomina el Indecopi, que trata de defender a los consumidores contra el que tiene el oro, ¿no? El que tiene el poder. Exacto. Tienes para también para los bancos, no se puede quejar. Si los servicios públicos también se puede quejar. Entonces, hay instituciones que se supone que tratan de equilibrar este desbalance de poder. En medios de comunicación, ¿existe esto? ¿Alguna experiencia, no solo en Perú, en la región, en el mundo? ¿Alguna institución que puede estar vigilando, que pueda estar regulando estas malas prácticas? No. ¿Mariela o...? No, Ah, Jaime, yo. Jaime, sigamos contigo, ya A que ver, tocaste el tema. mira, ya que me lo exiges, a ver, aquí en el Perú existe una mala broma llamada la autorregulación, ¿no? Es como decirle al drogadicto, ¿sabes qué, hijito? Cuídate tú mismo, pues, ¿ya? No consumas, hijito. No, eso es malo, papito, no consumas drogas, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la autorregulación en el Perú? Ahí tenemos a la Chola Chabuca, ahí tenemos a Magali, ahí tenemos Esto es Guerra, basura mediática. Yo recuerdo, Guido, de repente tú también, en los años 70 había un programa de Pablo de Maladengoitia, ¿no? El saber, creo que se llama, ¿no? El tesoro del saber. Y había Kiko Ledgar, y habían grandes presentadores que llevaban los alumnos, cualquier jovencito iba y hablaba sobre Manuel González Prada, o sobre el Inca Pachacute, y el mejor exponente ganaba y le daban su premio en dinero, ¿ah? Y en la televisión, oiga usted. Entonces el niño miraba, ay, yo también quiero estudiar, qué lindo, pero ahora qué cosa ves. Ves blanconcitos fornidos, porque no ves negros, ¿ah? Ves blanconcitos fornidos, ojos azules, chicas guapas, 90, 60, revienta, cargando tornillitos, cargando tecnopor, ¿no? Corriendo, mojándose y ¡ah! Ese es el espectáculo de ahora para la juventud. Entonces, el que regula tendrá sangre en la cara, porque el que regula aquí en el Perú, la autorregulación, dirá, bueno, pues si eso me da plata, porque hay anunciantes, chévere, chévere, más programas de esta guerra, ¿no? Entonces la autorregulación en el Perú ha fracasado. Tenemos programas basura. Si usted no tiene cable en su casa, oiga, usted se va a embrutecer, porque en las mañanas solo va a haber chisme, ¿no? Que la comadrita le dijo al compadrito, que le sacó la vuelta tal, que las muelitas, que el calzón y que tonterías. Entonces, estamos en un problema muy serio. Buena pregunta, Guido, porque me has puesto la pelota para patear el penal ahí, ¿no? Desde el año 92 a la fecha, prácticamente, imagínate, los cómicos ambulantes fueron llevados a la televisión, ¿no? Por Dios. Y todavía tenemos programas que son un asco. Culturalmente, un asco. Felizmente tenemos Canal 7 que a veces no le sale un chispazo por ahí de programa cultural, pero después, banalidad, fruslería, paparruchas, ¿no? Autorregulación, por favor, no me haga reír, es una mala broma, mi estimado Guido, en el Perú. Gracias, Jaime. Regreso contigo, Fiorella, porque tú mencionaste algo tan importante, ¿no? Los fake news en la política. Y no solo quisiera que nos expliques cómo esto funciona en la política, si conoces algunos casos, y particularmente qué rol juegan las fake news en tiempos electorales, en tiempos de elecciones. Sí, claro, mira, justo estuve revisando con anterioridad antes de comenzar y encontré tres datitos que tuvimos en las elecciones que estaba mencionando en el 2021. Por ejemplo, cuando tuvimos la segunda vuelta con la señora Keiko y Castillo, en las segundas votaciones hubo el tema de que todo el tema de cuando se terminaban las votaciones, los presidentes no firmaban. Estaban estos votos en blanco. Entonces no se sabía por qué. Entonces estas informaciones, estábamos esperando nosotros el tema de cómo íbamos, quién ganaba, y mediante redes sociales se decía que no, que estaba favoreciendo para un lado, que no estaba firmado porque iba a valer, que de repente alguien le iba a poner la mano para favorecer a uno.
Entonces, en este tema, en redes sociales estábamos por todos lados, hasta aquí con el tema. Y es ahí donde el jurado de elecciones, obviamente desde su lado como identidad pública, se estaba viendo afectado a su reputación, ¿no? Como empresa. Entonces, ¿qué hicieron ellos también como institución? Se pusieron alerta y empezaron a dar la otra contraparte. Empezaron a trabajar con su equipo de digital y comunicaciones y empezaron a desmentir toda esa información para que los ciudadanos sepan qué información no era real y qué información sí era real de repente de la institución, porque empezaron a crear, duplicar de todavía cuentas de estas mismas identidades para hacer o persuadir de manera negativa a la población. Entonces, eso tuvimos en media campaña política. Entonces, todo el mundo estaba ahí con una sensación de que era verdad, qué pasó con estas votaciones o no, entonces no sabíamos. El jurado de elecciones lo que hizo, ellos optó, su medida fue desmentir todo esto en redes sociales. El otro punto que también encontré que estuve leyendo un poco fue en el tema de Vizcarra, cuando estábamos en el tema del COVID, el tema de los bonos, por ejemplo. Empezaron a dar los bonos. ¿Y qué hubo también? Que empezaron a tirar información de que los bonos les estaban dando, por ejemplo, a personas del espectáculo. Entonces empezaban a pasar capturas que mandaban. Entonces, obviamente que uno que se da cuenta si es falso, ¿no? Pero tanto así caló que, por ejemplo, que recordando algunas notas de aquella época, entrevistaban a las personas de a pie, obviamente personas humildes, y le preguntaban cuánto es su bono, qué ha pasado. No, estoy esperando de repente una semana. Estoy indignada porque de repente la señorita María tal, ella trabajando en la televisión, sí recibió ese bono y yo que lo necesito no. Entonces, ahí te das cuenta de cómo esta información, que sí es graciosa, da causa risa, pero te das cuenta cómo esta desinformación puede llegar a esas personas que no saben muchas veces medir si es real o no. Entonces, ahí vemos de cómo va así calando en las personas, ¿no? Y muchas veces también en las personas mayores. Como ellos son de los medios tradicionales, sí, yo tengo que escuchar la noticia de la televisión, me fío del periódico, de la radio. Entonces, vienen las redes sociales, ellos también quieren entrar en esto nuevo y se encuentran con todo ello. Entonces ellos también caen en esta red de malinformación. Otro más que encontré también de política que me pareció gracioso fue cuando Patricia Juárez, la congresista, y Dina Boluarte estaban debatiendo y la señora Dina le dice que el padre de Keiko Fujimori había estado con su amante en Antabamba. O sea, no tenía nada que ver y la mujer lanzó la información y todo el mundo se quedó. ¿Qué tenía que ver eso? Entonces, de manera descarada, nos están dando información como si fuera un lugar, un espacio, como si fuera de espectáculos. Nos están dando información que estaban debatiendo cosas importantes del país. Y tú descaradamente me dices una información que no tienes fuentes, no tienes una investigación previa. ¿Y quién te lo dijo? No sé, aquí una señora que era mi vecina, quizás. Entonces, en nuestra historia de política, como ahorita que encontré estos casitos, vemos que parece un circo, ¿no? Estamos un circo y la gente, obviamente que hay personas que leen, buscan la información y ya saben que no les deben hacer caso, pero hay un sector de la población que lastimosamente sigue creyendo que los medios digitales tienen la razón, ¿no? Cuando, como decía Jaime, estamos en eso, ¿no? Que todo el mundo quiere hacer acá su recreo, su libertinaje. ¿A quién yo le creo? Si tengo tanta información que ya no sé, inclusive tengo la hora de la inteligencia artificial, me puede inclusive caer también porque puede tomar mi voz. Hemos visto casos en noticias que ahorita Latina, por ejemplo, varios de sus conductores, reporteros, están bien afectados, que toman su voz y su imagen y te pueden vender cosas, te pueden persuadir con información. Entonces, si no aprendemos y no educamos a nuestra población, vamos a seguir teniendo estos casitos como les estoy mencionando que encontrando y sé que hay más. Y vamos a seguir repitiendo la misma historia y yo creo que esto al final nos va a seguir afectando más y vamos a cometer errores que luego nos vamos a lamentar. Gracias, Fiorella. Jaime, Dime. bueno, tal vez nosotros somos permanentemente presas de estas noticias falsas, de estas fake news, y nunca nos enteramos que fueron falsas. Uno. Dos, ¿qué es?
¿Cuál es tu impresión? ¿Son más cuidadosos conforme tenemos mayor edad o los jóvenes son menos cuidadosos? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo tengo un hijo de 15 años de edad y nativo digital, por cierto, pues, ¿no? Y me sorprende cómo procesa la información, ¿no? A veces me sorprende porque me dice, papá, esto es así, esto es así, esto es así. ¿De dónde sacó tanta información? A mí me ha costado libros, no sé, yo sé. Pero la juventud está viviendo un mundo digitalizado con muchas plataformas. Hay una interacción entre ellos, se envían noticias y están, digamos, en un mundo que de repente la generación de los años 70, 80, nosotros estamos yendo por la escalera y ellos están subiendo por el ascensor, ¿no? Entonces, con eso no estoy diciendo bueno, pues seamos, pues, obtusos, sino lo que pasa es que no estamos viendo bien o no queremos ver lo que está pasando en nuestra sociedad, en el mundo de las comunicaciones. De repente, Guido, nos hemos acostumbrado a un nicho, ¿no? Quiero ver esta película, quiero ver esta música, quiero escuchar esta música, quiero este programa, a lo que la juventud, frente a nuestra oferta, ellos tienen 100 ofertas de diferente, de ese rubro, pero en diferente matiz, ¿no? Entonces, el tema es el control, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar? Por ejemplo, hay un problema serio, mi hijo me cuenta, me dice, papá, he estado conversando con la psicóloga del TOE y me dice, ay, Arturito, tantas quejas de los estudiantes. En resumen, jovencitos de la secundaria, en colegios públicos hay prostitución infantil, hay proxenetismo infantil, hay alcoholismo y hay drogadicción en jovencitos que ni siquiera han terminado la secundaria. Entonces, la óptica del comunicador es comunicador corporativo o lo que fuere. Decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo para que estos niños sean conducidos por el lado del bien? ¿Qué estamos haciendo? La autorregulación no sirve. En términos reales, la prensa grande a veces te pasa los pleitos de dos niñas que se agarran a la salida del colegio, pero a veces eso está sucediendo todos los días, Guido. Alumnos que agreden al profesor, insultan al profesor, van ebrios, van drogados al salón, hay prostitución infantil, hay proxenetismo infantil, pero el empecinamiento del gobierno de manejar la comunicación. No, 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 esa noticia no sale bajo ninguna circunstancia. Y los directores de colegio, lo he confirmado porque yo tengo un familiar directo que es directivo de un colegio público, dice, la orden es que no denuncies al niño delincuente, no lo toques y mete bajo la alfombra la información. O sea, es lo que te decía, ¿no? Los niños están viviendo un mundo que no está siendo visibilizado por nosotros, los que ya pintamos canas, y por un sector que debería estar encargado de solucionar este tema. Entonces, están viviendo mundos paralelos y la comunicación oficial está mostrándonos solamente las sombras chinas, pero no nos está mostrando la realidad. Estamos como en la caverna de Platón, ¿no? La prensa nos muestra la sombra, pero esa no es la realidad. Entonces, allí hay un problema grave, Guido, que hay que atacar. Instituto del Futuro, qué alegría que toque esos temas, porque ya estamos viendo frutos de ese mal manejo. Y a veces me pongo a temblar, digo, por Dios,
O sea que mi hijo también es... Sí, me dice, papá, mis compañeros traen trago en la mochila, meten trago, traen ron, traen... Caray, y hay esto, y hay el otro, y... ¡Wow! Dios mío. Entonces, ves la prensa grande, ¿no? Y solamente ves poemas de amor, ¿no? Qué lindo, la sinfonía de Beethoven, no pasa nada en el Perú, salvo a robo, ¿no? Un asalto acá, una extorsión, ya, pues, ¿no? Y fútbol, y se acabó el tema, ¿no? Pero no hay una política para atacar el nivel educativo que corresponde a las nuevas generaciones, los que ya nos van a superar. Entonces, en la comunicación peruana tenemos mucha complicidad para que estos problemas de violencia social, violencia política y de todo tipo crezca y va expandiéndose y no nos damos cuenta, no se está visibilizando. De repente cuando alguien lo visibiliza, este es terruco, este es comunista, no, este es un outsider, no, sácalo de acá. Entonces, hay esos problemas, digo, que los pongo en el tapete para que, a ver qué hacemos, pues, ¿no? El adjetivo, ¿no? El adjetivo más que la opinión. Ujú. Mm, Fiorella, veamos ahora un poco el futuro. Este es el instituto del futuro. Hay que comenzar a ver. ¿Eres optimista? Yo sí, sí, yo considero que si todos ponemos nuestro granito de arena de diferentes frentes, sea como familia, de repente en el colegio que están enseñando, de repente un tío, un primo, alguien empieza a trabajar con estos niños, que hay mucho, tenemos mucho déficit y eso también considero que ha sido parte de la pandemia, la virtualidad en la educación en nuestro país en ese momento sacó un tema a relucir que tenía muchos años. Entonces, nos hemos dado cuenta ahora recién con esta pandemia de ello. Por ejemplo, yo he escuchado muchos alumnos que ahora tengo el primer ciclo y uno me dice, hace unas semanas me dice, yo soy de la promoción de la virtualidad, me dice, Miss, yo no aprendí nada. Entonces yo me quedé también mirándolo como diciendo, de así como tú, que ahorita puedes pagar de un instituto, ¿cómo será un niño que tiene bajas carencias, no tiene el apoyo de sus padres, con la ayuda de una educación virtual que no te enseña nada, básicamente porque simplemente dan lo que quieren dar, ¿qué niños estamos preparando al futuro? Entonces, aquí también, básicamente no le podemos echar toda la culpa al Estado. Aquí ya todos tenemos que sumarnos, porque al final somos eso que va a venir, ¿no? Acá tenemos personas atrás, como decía también Jaime, ahora los chicos están en otro mundo, ya el libertinaje aquí desde los 10 años ya están probando cosas que quizás a mi edad no era, tenía No, miedo, yo no. quizás a los 16 años salir sin permiso, pero estos niños ya lo hacen desde los 10, se van hasta la madrugada y no pasa nada. Entonces, si nosotros como padres, en algún momento yo también seré madre. Y sigo diciendo, ok, si la modernidad y la tendencia me dice que ahora los niños tienen que quedarse hasta las 7 de la mañana en una fiesta, yo sé cuál es la consecuencia. Yo soy la que voy a educar a mi hijo. Ok, sí recibo una educación en la institución donde va, pero ¿quién va a regir los valores de esa criatura? Van a ser dentro del entorno de la familia. Entonces, si no se trabaja ello, y obviamente el Estado no le interesa que un niño o un joven tenga educación, porque lo hace que a la hora que tengan estas campañas políticas haga que sea una persona que no sea educada, y eso que va a generar que tome malas decisiones. Entonces vamos a seguir arrastrando este problema que lo tenemos hace muchos años, que nuestro país es corrupto, lamentablemente. Tenemos déficit en educación, sistema de salud. Vemos las regiones que no tienen nada, seguimos viendo niños desnutridos. Entonces es un problema que, por más que lo queramos solucionar, yo puedo decir como candidata, yo voy a hacer esto y el otro, pero llego al Congreso y voy a ver personas que me van a querer sobornar. Y por más que yo diga mi ética profesional es que no, voy a terminar cayendo, porque es algo que está ya estructurado como el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como tribunas como estas, como el instituto, lugares que nosotros podemos
ayudar a estos niños a que se dieran cuenta, aunque sea ya ponerle el bichito en la mente, tú vas a ayudar que esa misma persona lea, pregunte y ellos puedan llegar a sacar su propia conclusión, ¿no? Entonces yo considero que sí debemos trabajar con los jóvenes, con lo que sigue, para que ellos al final puedan sacar sus conclusiones y si algún momento tengan que votar, cuando tengan 18 años, sepan y digan, sí, a mí una vez me explicaron que yo tenía que usar este recurso antes de votar. No me voy a dejar guiar por lo que dicen las redes sociales o fulanito en TikTok o en otra plataforma que existirá aquí en unos años, sino es lo que yo creo y considero investigando al candidato, obviamente toda esa información, y aquí también vamos a ver plataformas, como decía también Jaime, que aquí el que tiene plata y el que paga a su candidato mueve todo, ¿no? Porque el candidato, de repente María es la que da la cara, pero atrás de ella está el que tiene el loro, como decía. Entonces, esta persona me va a pagar mi campaña y va a mover todo, medios de comunicación, va a comprar todo para que yo pueda sacar lo mejor de mí y todo lo malo que yo tenga, mis trapitos sucios, lo va a ocultar. Entonces, existen sí medios independientes que hacen este tipo de investigaciones, pero ahí queda a nosotros saber, ¿es fiable o no? Si no me equivoco, por ejemplo, tenemos Ojo Público, DHL, Reporteros, me parece, estos dos medios son buenos de investigación. Entonces, si yo hago que la comunidad lo conozca, entonces ya, escuché esto. A ver, de repente voy a ver qué dice estos dos medios que no se manchan con nadie. Hasta ahorita hemos visto que no le entran al juego. Entonces voy y contrasto con esta fuente y digo, ah, entonces lo que dicen es mentira. Aquí ellos me dicen que es esto, ha hecho esta investigación, tiene un soporte, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a enseñar a las personas este tipo de cosas para crearles esa curiosidad, pues ellos van a saber buscar la fuente confiable, ¿no? Lo que nos dicen en medios de comunicación. Todo tiene que tener una fuente, no lo voy a decir por decir. Entonces, si todos empezamos a interiorizar eso desde pequeñitos, vamos a poder tener un futuro diferente, ¿no? Chicos que ya saben discernir la información, que no se van a dejar engañar. Y ahora, como les decía hace un momento, la inteligencia artificial viene con fuerza. Entonces, ¿cómo nosotros inclusive, cómo nos damos cuenta, ¿no? A nosotros también nos va a llevar, nos va a hacer zamaquear. Y aquí, ¿cómo, con qué hacemos? Entonces, si no investigamos, si no nos preparamos, no vamos a tener alguna respuesta para mejorar. Gracias, Fiorella. Qué interesante. Jaime, regreso contigo. Gracias. ¿Qué hacer? Bueno, te voy a comentar algo anecdótico, solo anecdótico. No lo hice a propósito, no lo hago a propósito. Sencillamente, no tengo costumbre de ver televisión por la sencilla razón de que no tengo televisor. ¿No? Entonces yo nunca he tenido televisor desde mis épocas yo siendo provinciano me tuve que venir a estudiar a Lima y claro, no tenía pues plata para comprar un televisor en el sitio donde estaba, una habitación que tenía y bueno, nunca pues lo compré, nunca lo usé y nunca lo uso. Entonces, alguna vez hasta me hicieron una entrevista porque me dijeron que era bastante exótico. Yo no pensé que era bastante exótico no tener un aparato de televisión. Ese es uno. Y tampoco tengo la costumbre, y no sé por qué, de comprar periódicos, ¿no? Y revistas y esas cosas. Sí paraba mucho en la hemeroteca de la universidad, en la biblioteca y en la hemeroteca era mi lugar preferido, leía mucho, pero otras cosas, pues, ¿no? Tal vez me estoy yendo a un extremo. ¿Tú qué dirías? ¿Qué aconsejarías? ¿Qué nos aconsejarías para escaparnos de todo esto lo que ya hemos descrito y como ir dándonos un consejo porque el tiempo nos está ganando? ¿Qué dirías tú? ¿Qué deberíamos hacer para defendernos de toda esta maraña? Bueno, lo que tendría que hacer es un spot publicitario poniendo a don Guido Sánchez Llaver de ejemplo, ¿no? Creo que eso sería fabuloso. Sería No creo que sea fabuloso, buen ¿no? ejemplo, ¿ah? Fue muy Porque, circunstancial, creo que eso, pero bueno. porque fíjate, hemos escuchado en muchas manifestaciones públicas a nivel nacional ya una palabrita ya demasiado, demasiado común, ¿no? Prensa basura, ¿no? Lo tienen en la punta de la lengua los peruanos, ¿no? Y como decía Fiorella, eh,
Desconfiamos, pues, desconfiamos. Y el pueblo también. Entonces, pero también es cierto que la sabiduría popular sabe dónde está el oro informativo, ¿no? O sea, el pueblo sabe qué medios de comunicación sí son confiables, ¿no? Los que ha mencionado Fiorella, por ejemplo, ¿no? Yo le agregaría Hilde, ¿no? A pesar de que César es un poquito hepático, ¿no? Pero guarda todavía sus parámetros, ¿no? Clásico del periodismo de investigación y contrastado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es qué deberíamos hacer, es el gran problema. El problema, la gran pregunta, Guido, es, ¿nos dejarán hacer algo? Porque tú y yo tenemos propuestas, Fiorella también las ha hecho, brillantes, pero los que cortan el jamón en materia de medios de comunicación política o comercial, ¿nos dejarán aplicar nuestras ideas? Ahí está el problema. El problema es que hay un modelo, es el modelo que el pueblo está rechazando. Han matado más de, ¿cuántos peruanos? Más de 70, casi 90 peruanos en diciembre del año pasado. Brutalmente los han matado. Lo que acabo de ver o lo que estamos viendo en Gaza, que prácticamente tengo que apagar el televisor o cambiar de imagen porque lo que vemos en Gaza es algo salvaje, brutal. Lo que vimos aquí en el Perú también es parecido. Pero ¿para qué los mataron? ¿Para qué los asesinaron? Para que no protestes y para que las ideas de Fiorella, de Guido, de Jaime, no, eso no va. Ese es el tema de fondo. Gracias, bendito tú que no has tenido televisor, yo te envidio, sinceramente. No, pero periódicos también, ¿no? O sea, ya cuando ingresé a la universidad me di cuenta que había otro mundo, ¿no? Y empecé a dejar los periódicos y más paraba en la Biblioteca Nacional de la Avenida Bancay, por ejemplo, ¿no? O en el Instituto Gute, ¿no? De Jesús María, ahí sacaba 3 libros por 15 días, ¿no? Me dan mis 3 libros y me iba feliz a mi casa a leer los libros alemanes. Bueno, entonces el tema, la pregunta es, antes, ¿qué debemos hacer? La pregunta es, ¿nos dejarán hacer? ¿No? ¿O cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento para que nos dejen hacer? Entonces, si no nos dejan hacer, entonces estamos pues en una tiranía, ¿no? Sí, Guido, mi hermano, ¿cómo estás? Mi chochera, hola, Fiorella, pechito, nene, estamos muy bien. Pero si quieres cambiar una letra de lo que ellos consideran su religión en materia de comunicación, un momentito, disculpe, Fiorella, estoy ocupadito, ya te llamo, Guido, ya, chao, hermano. Y se acabó el tema, con la elegancia del caso. Entonces, adjetivo o sustantivo, lo importante es que la sociedad no tiene mecanismos para hacer sentir su deseo de cambio. 70 muertos en diciembre del año pasado. Brutalmente. ¿Cuántos responsables? En el papel. Y porque a la fiscal de la Nación le dio la pataleta y denunció a Dina Boluarte de la noche a la mañana y aparecieron unos nombres ahí. Entonces, acá no es necesario ser de izquierda o de derecha, simplemente asumimos nuestra posición de ciudadanos, ¿no? Con Fiorella me ha gustado sus últimas palabras, preocupada por el futuro, ¿no? Los niños, los jóvenes, ¿no? Tenemos que preocuparnos por ellos y nosotros tendremos que decir como ciudadanos, los nuevos ciudadanos que van a venir al país, qué oportunidades van a encontrar. ¿Qué oportunidades? ¿Habrá igualdad de oportunidades para ellos? ¿Habrá una oferta educativa, cultural en sus medios de comunicación? Hay mucha gente interesada, los que manejan, los que cortan el jamón en materia de medios de comunicación, de que esto no cambie, pues, que siga igual, que Chibolín siga ahí siendo la estrella y que Magali siga dándote basura mediática todos los días, ¿no? Entonces, ese es el tema, mi estimado Guido. No preguntemos tanto qué hay que hacer, sino nos permitirán hacerlo. Muy bien, gracias Jaime. Fiorella, eh,
hay cambios, y sobre todo gracias ahora a la tecnología, totalmente disruptivos, cosas que no pensábamos que iban a suceder. Por ejemplo, la educación a distancia. Ujú, Estas Mm, reuniones que tenemos ahora era casi impensable. pues, Han venido a quedarse. ujú. Han desaparecido algunas industrias. El mismo periodismo, sobre todo el escrito, el físico, ¿no? El escrito está en una crisis no solo en el Perú mundial, incluso mm, fuera del país mucho más grave. mm. Eh, Eso, la tecnología, nuevamente te vuelvo a hacer la pregunta. eh, ¿Crees que va a ayudar o va a empeorar la cosa? ¿Cuál es tu impresión? Ok, entonces, sí, claro, obviamente hace muchos años, yo recuerdo todavía cuando estaba en la universidad, se hablaba que los medios tradicionales, más que todo el periódico, iba a desaparecer. Y todo el mundo se preguntaba ahí, ¿cómo? ¿Qué vendrá para que haga que desaparezca si el tiraje del periódico tiene muchos años? Entonces, de pronto, salió la tecnología. Facebook, en vez de convertirse en un blog que antes ponía, posteaba fotos, los medios de comunicación pusieron su portal. Ok, las empresas también, y entonces empezó ahí a tener como que algo nuevo. Ahora todo se empezó a digitalizar, tuvimos este quiebre en el tema de pandemia, que también fue Mm, un quiebre para los medios, porque ya todo el mundo consumía lo digital, tenías tanto tiempo que querías estar informado. Entonces aquí los medios de comunicación dijeron, acá hay un nicho, aquí tengo un nicho yo para poder trabajar. Entonces, gracias a la plataforma digital, también tengo temas de donde yo puedo poner mi pauta publicitaria, ¿no? Y ver el tema también del retorno de los clics. Llegaron a decir, ok, voy a reducir a la prensa escrita y las voy a poner de repente, salieron un montón de colegas de los medios de comunicación, fue demasiado el golpe bajo que recibió el periodismo, pero a pesar de ellos, algunos se quedaron con la tecnología, los periodistas se quedaron. Entonces empezaron ellos también a entrar a este nuevo mundo, ¿no? Pero aquí, a lo que yo me he dado cuenta analizando es que como ellos quieren retorno, que es dinero por clics, ahora vemos que la noticia todo es espectáculos, que él dijo que se cayó, que él subió, que se peleó. Entonces, tú mismo, si te ponemos aquí a ver que yo no soy comunicador, soy un ciudadano de a pie, te pones a ver los comentarios y la gente le dice unos calificativos que ya la gente está cansada porque ya sabe la realidad, ¿no? Que simplemente le interesa contar lo que ellos quieren y no lo que realmente nos interesa, como nos contaba Jaime, ¿no? Tuvimos el tema de las protestas, solo se vieron algunas cosas, pero de ahí todo vemos que es a más morbo, mejor, porque ya estamos acostumbrados a ello. Entonces, si yo utilizo las plataformas digitales de buena manera, voy a tener una repercusión buena. Entonces, yo en vez, obviamente, si tengo aquí un medio, digamos, no voy a mencionar un medio, a ver, la lengua, digamos que sea. Es un medio nuevo y aquí tengo un medio tradicional, de repente, uno que ya no, Diario 16, me parece que ya no existe el tiraje hace mm, muchos años. Entonces, Diario 16 de repente sí es un medio ya muy conocido, de repente se regresa, pero ya no va a regresar en la Teresa impresa, regresa en medio digital. Ok, pero tengo aquí la lengua, que más que todo te suena a que es algo de espectáculo, algo de entretenimiento. Si yo le pongo a una persona, las personas, temas de entretenimiento, espectáculos y de repente política, va a ser un 20% que le va a interesar la parte del país y el otro, podríamos decir 80, le va a importar el chisme, el morbo, porque estamos acostumbrados a ello. Entonces, ¿quién gana más aquí? El que tiene aquí este tema de espectáculos, entretenimiento, va a tener en el tema económico más retorno. Entonces vamos a ver que Diario 16, por más que se sumerja dándonos buena información, quizás inclusive si toca temas sensibles de política, de repente no va a tener ni siquiera auspiciadores. Entonces, ¿de qué trabaja el periodista? Entonces aquí también, más que todo, usar la tecnología, porque es una herramienta y puede existir muchas cosas, ¿qué yo hago con ella? ¿Qué me permite? ¿Qué contenido voy a hacer? Entonces, por más que yo trate de hacer la mejor idea, es genial, me van a poner una beta, no me van a dejar avanzar.
Y al final, mi diario 16, como ponía de ejemplo, por más que sea prestigioso, se va a convertir en como el de la lengua. Tenemos, por ejemplo, Jaime que decía el de Halder Hildebrand. Por ejemplo, él era muy ácido, te decía las cosas. Entonces, de pronto lo vetaron. Nunca más volvió a salir en televisión y tiene su semanario. Entonces, obviamente, Hildebrand hace sus investigaciones, pero tanto lo han callado que ya casi nadie recuerda, lastimosamente, a Jaime. Entonces, a Hildebrand. Entonces, ¿qué hacemos? Es un buen periodista, pero tengo otro que me da la comidilla del día. ¿A dónde voy a ir yo? A lo que me tiene por diferentes plataformas digitales, ¿no? Cada rato me tienen ahí, que yo ya lo tengo aquí, me olvido qué pasó en algún momento. Como dijo Dina, en el Perú hay paz. ¿Paz en su casa será, por ejemplo? En el país no hay paz. Entonces, si yo de repente, efectivamente todos los peruanos sabemos que no hay paz, pero si pongo a todos los medios de comunicación que digan cosas bonitas, si alguien que no sabe busca un turista, ¿qué va a encontrar? Ah, no, en Perú todo está bien. Entonces, es una arma de doble filo. Entonces, las plataformas digitales nos ayudan, pero el que lo maneja es el problema, ¿no? Entonces, ahí sigue saliendo el tema, la podredumbre, si lo queremos llamar así, sigue ahí. Vendrá otras cosas que no será de repente en la plataforma digital, vendrán estos lentes que te dicen que te vas a poner y te vas a ver en hologramas de repente. Ya, me vas a vender tecnología, genial, pero me vas a seguir vendiendo el mismo contenido. Sigue siendo lo mismo que tenemos hace años. Si no más no me equivoco, porque no era mi época todavía, pero que recuerde así por historia, tenemos el tema de Montesinos con los videitos, ¿no? Ahí también habían casos, compraba los medios de comunicación y se callaba. Entonces, eso viene jalando de historia, en diferentes versiones, ¿no? Ya en esa época era en su caleta que se grababa y luego salió, ¿no? Ahora ya es de manera descarada, pues ya lo tenemos en todas las plataformas. Entonces yo considero que aquí es quién está detrás de esto. Entonces tú por más que quieras, ya, yo soy un medio independiente, genial, yo te puedo aportar información, pero ¿qué gano yo? Me voy a tener que doblar para el otro lado porque yo no también necesito ganar. Entonces aquí es intereses también personales y profesionales, ¿no? Y al final la comunidad se ve afectada. Bien, Fiorella, gracias. Me has hecho recordar algo. Hace unos 20 años, tal vez, mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos y en la ciudad, pues una ciudad extrañaba su cultura, sus cosas. Y necesitaba saber qué actividades culturales, música, restaurantes y todo lo demás de origen hispano existía en la ciudad. Entonces hizo una investigación y se le ocurrió hacer un mapa de la ciudad y ponía banderitas y lo hizo impreso y lo puso como un encarte en el periódico local, en el periódico hispano. Mm. Y en la parte posterior le comenzaron a poner publicidad. Ese mapa, ¿no? Que tenía de la ciudad, luego se convirtió en una revista, Vida y Sabor se llamaba. Mm. Y luego se compró el periódico. Y después se compró una radio. Y se compró los otros periódicos en otros idiomas. Nosotros creo que tenemos una vena muy emprendedora, pero lo que quiero decirte es que las necesidades, ¿no? Ella tenía una necesidad puntual y se percató que mucha gente, de todos los de origen hispano, el fin de semana querían saber dónde iba. Entonces, nada mejor que un mapa de la ciudad con diferentes puntos. Este es un restaurante, este es un festival, este es una música salsa, lo que fuera, pues, ¿no? Entonces, o Perú, o la fiesta de México, la fiesta del aniversario de Perú. Fue todo un éxito. Jaime, ¿es posible a partir de esta, y tenemos unos minutillos, 3 minutos para que contestes, ¿es posible compatibilizar una buena información, una buena noticia que se convierta en masivo, que puede hacer viral? ¿Crees que o ya no es posible eso? No, sí, eso lo vemos todos los días. Buenas noticias. Los triunfos, por ejemplo, de los peruanos en Santiago de Chile, qué gusto nos da, ¿no? Qué buen sabor, ¿no? Huancaínos, ¿no? E inclusive para atletas, ¿no? Que han vencido.
las noticias deportivas que implican a todos cuando hay una victoria nacional. O sea, hay, ¿cómo que no? Sí se puede, ¿no? El tema es que no sean chispazos, pues, ¿no? Que no sean chispazos, ¿no? Que no sea que la lluvia llegó cuando estabas con 3 meses de sequía, ¿no? Y después desaparece. O sea, ¿cómo hacemos para que esas noticias positivas estén ahí permanentemente? Por ejemplo, a mí me gusta ver en Canal 7 un programita, creo que dice Hazme la Taba, creo, de peruanos que están visitando diferentes partes del mundo y hay otro programa que es Peruanos en el Mundo, ¿no? Lo que tú me dices, me quedo sorprendido cómo el peruano en otro contexto es un genio, ¿no? Es un genio creativo en la cocina, en las modas, en la industria. Oiga, usted, mecánicos, oiga, son gente genial, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué no son geniales en su tierra, ¿no? O sea, ¿por qué los escondemos, no? Porque hay genios aquí en el Perú, pero ¿por qué no los mostramos todos los días, Guido? Por Dios, ¿por qué no los mostramos en pintura, en música, en ciencia, en tecnología, en literatura? ¿Por qué no los mostramos? Por ejemplo, ¿qué actividades está haciendo la Casa de Literatura en el Perú? No sé, no sé, pero ahí está la Casa de la Literatura, bendita sea. ¿Por qué no sabemos qué está haciendo la Biblioteca Nacional del Perú? La tengo cerca de mi casa, hay hasta piscina temperada ahí. Pero ¿por qué no mostramos esas cosas lindas de nuestro país? Que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿qué está haciendo? ¿No? Deben haber espectáculos bonitos, sí, pues, pero pásalo, pues, toda la semana, aunque sea, pásanos una tira, ¿no? Que diga, hoy día va a haber tal cosa, mañana tal cosa. Nada. Lo único que prendo, la chola chabuca, prendo chibolín, prendo la magali, por Dios, apago, pues, ¿no? Entonces creo que falta eso, ¿no? Que nuestro país lindo, precioso, genial, mágico, maravilloso, se muestre todos los días. Porque la política es una actividad, una más de las actividades del país. Tenemos muchas más. Genios creativos, por ejemplo, ¿por qué no hay un programa que me diga qué se está creando en las universidades, en los institutos, ¿no? Hombres y mujeres que están creando cosas nuevas, pero ¿por qué los ocultan? ¿Por qué no hay que mostrarlo? Entonces, ahí está, mira cómo me emociono y soy optimista porque mi Perú vaya por esa ruta. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, sí se puede compatibilizar, pero ¿nos permitirán hacerlo? Ese es el tema, ¿no? Habrá que hacer algo al respecto. Por lo pronto, el Instituto del Futuro ya está haciendo algo, ¿no? Y Por felicitaciones por supuesto. ello. Sí. Bueno, el tiempo nos ha ganado. No me equivoqué al decir que iba a ser un programa no solo interesante, coyuntural, y que gracias a nuestros panelistas siempre resulta una tarde muy productiva. Lo disfruto mucho, aprendo mucho y no tengo más que agradecer a nombre del Instituto del Futuro y de toda nuestra audiencia a Fiorella Mayanga. Gracias, Fiorella. Ella es comunicadora, especialista en comunicación corporativa. También tengo que agradecer a Jaime del Castillo Jaramillo, él A es usted. abogado, comunicador social y especialista en ciencias políticas. Y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por su amable sintonía. Gracias por acompañarnos viernes a viernes y recuerde que nuestra próxima cita será, creo, el próximo viernes, aunque es, creo, día feriado, en fin, ya les anunciaremos. Y siempre estaremos con una nueva entrega en los conversatorios del Instituto del Futuro. Esto queda grabado, puede compartirlo, puede volverlo a ver, seguro que lo va a disfrutar muchísimo, lo volveré a ver, lo hago siempre, siempre termino volviendo a ver los programas, ya que no tengo televisor. Bueno, queridos amigos, no hay Gracias. tiempo para más, me despido, nos vemos en próxima entrega de los conversatorios del Instituto del Futuro. Les saludó Guido Sánchez Yávar. Buenas tardes. Gracias. Chao, suerte, gracias. Gracias. Sí.